ven a Jesús viviendo en sus corazones. Y lo que viene es mejor que lo que hay. Tenemos esa promesa. Yo no estaba listo para compartir realmente nada hoy. Simplemente me pidieron y el Señor estaba orando. Pedimos únicamente que lo llevaran a Juan 14. Si gustan en sus palabras, en sus Biblias, mira Juan 14, versículo 1. Pero antes de... voy a compartir algo rapidito, es una meditación. Entiendo que ustedes están pasando ahorita por una situación que puede ser utilizada por el enemigo para tentarnos a estar angustiados y deprimidos quizás porque todo lo que hemos tenido hasta ahora parece que está colapsando, ¿qué está pasando, Señor? Y la verdad que todos pasamos por eso. La disciplina del Señor está llena de ese tipo de situaciones y el que predica que la vida en Cristo es toda fácil, no lee la Biblia, ¿verdad? Pero vamos a orar. Padre, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, porque tú siendo el creador del universo, Señor, Padre amado, tú siendo el creador de todo lo que existe, tienes todo el poder y más, siendo santo, perfecto. Y tú, sin embargo, Señor, te dignaste, Señor, a extender tu mano de amor, a alcanzarnos a nosotros en nuestra miseria, a alcanzarnos, Señor, en nuestro lodo, en nuestra basura, en nuestro desastre. Señor, que tú hayas metido tu mano santa para alcanzarnos a nosotros y tocar nuestros corazones, Señor, para que nosotros podamos conocer tu amor, para que podamos conocer tu luz y tu paz, el regocijo de tu presencia, Señor. Si tú no haces más nada por nosotros, Señor, estaremos por siempre agradecidos de que tú simplemente, Señor, nos hayas sacado de la oscuridad y de las tinieblas donde vivimos y nos has trasladado al reino de tu Hijo amado, tu maravillosa luz, donde podemos vivir este mundo con la certeza y vamos a ver tu bondad, no solo aquí, en este mundo de los vivientes, sino que cuando pasemos y rompamos el telón, vamos a estar contigo disfrutando de tu gloria y glorificando a ti por el resto de la eternidad y más allá. Gracias, Señor. Te pedimos simplemente, Señor, tu derrames tu espíritu en nuestros corazones y todos y cada uno de los que estamos aquí, para que podamos escuchar, Señor, no la voz de un pastor, no la voz de un hombre, o la elocuencia de un ser humano, pero, Señor, que podamos escuchar tu voz, Señor, porque solo en tu voz, cuando escuchamos tu voz, conseguimos la libertad, Señor, el poder para obedecerte, para que seamos libres de nuestro pecado, para poder conocerte más y amarte con abandono. Gracias, Señor. Bendícenos, úngenos en el nombre de tu Hijo Jesús, basado a sus méritos, de acorde a su palabra. Amén. Amén. Bueno, aquí estamos entonces, Juan 14, ¿verdad? ¿Qué dice Juan 14? Antes que veamos qué dice, vamos a ver cuál es el texto bíblico que está escribiendo ahí, ¿verdad? Aquí estaban estos discípulos de Jesús que habían caminado con él en carne y hueso, ¿no? 3 años y medio quizás. Y ahí está Jesús. Me voy. ¿Cómo es eso? La gente, ellos lo escuchaban, pero no podían procesarlo. ¿Qué quiere decir? Entre ellos mismos no sé ni siquiera se atrevían a preguntarle, pero estaban angustiados. Y el Señor ahí en esa, digamos, después de la última cena, ¿qué les dice? ¿Qué les dice? Mira, que no se turbe su corazón. Crean en Dios, crean también en mí. Básicamente lo que la nueva versión internacional lo pone un poquito más sencillo, dice, no se angustien. Ustedes confíen en Dios, confíen también en mí. Digo una cosa, no hay nada más importante, creo yo, después de la salvación en la vida de un cristiano, que aprender a ver la mano de amor del Señor en nuestros
en las pruebas por las cuales Él nos deja pasar, en todas y cada una de las situaciones por las cuales Él nos deja pasar. Nosotros allá en el libro de los medios estamos enseñando Hebreos y hemos visto Hebreos 12 recientemente, y yo les invito a que lo lean por su cuenta. Hebreos 12 es el capítulo que habla de la disciplina del Señor. Dice que Él disciplina a todo hijo que recibe y azota también. Pero la palabra disciplina no es nada, no es de que yo solía pensar que disciplina es cuando te sales de carril y el Señor simplemente te da su papá, ¿no? O tú estás para que te vengan. No, esa palabra disciplina se puede traducir también en entrenamiento. El Señor entrena, no solo a los que están en desobediencia, pero a los que están caminando en santidad también Él los entrena. Y la importancia, hermanos y hermanas, que nosotros aprendamos realmente a ver la mano de amor en todas las situaciones del Señor, y aprendamos a confiar y aprendamos a descansar en su soberanía, en su infinito poder, y sobre todo en su amor por ti y por mí. ¿Okay? Yo veía aquí básicamente, Señor, ¿qué quieres tú posiblemente que basta con este grupo de hermanos y hermanas, que si bien somos hermanos en el Espíritu, yo no los conozco, recién me entero de más o menos de lo que le está pasando, y se me dice, llévalos nomás a que vean qué tienen en común el primer versículo de Santiago y el primer versículo de la primera de Pedro. Vamos a ir un momentito, pues, ¿no? Santiago 1:1, ¿qué dice? Fíjate lo que dice aquí. Santiago, Jacobo, dice, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, y las 12 tribus que están en la dispersión. Saludos. Ok. Estamos hablando que tienen en común, ¿no? Y la primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1, dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu Santo, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Que la gracia y la paz les sean multiplicadas a ustedes. No sé si se dieron cuenta, pero lo que yo veo que está ahí, obviamente, que está común, es que esas epístolas están dirigidas a los que están en la dispersión. Bueno, ¿sabes qué pasaba? Estos cristianos estaban en Jerusalén, básicamente, ¿verdad? Estaban de lo más cómodos, habían recibido el Espíritu Santo, estaban llenos de la realidad de Dios en su vida. El Espíritu Santo les había revelado a ellos la realidad de que Jesús había pagado todos los pecados y sus pecados habían sido borrados, y estaban gozándose de la presencia del Señor. Pero ¿qué pasa? El Evangelio es para todo el mundo, ¿verdad? El Evangelio no es nada más para los judíos, es para todo el mundo. Y una de las maneras que consiguió el Señor de que ese Evangelio se dispersara y llegara, ¿cómo fue? El Señor dejó que hubiese ¿qué dice? Persecución. Me disculpo que con las cosas vienen en inglés. Que tuvieran persecución. ¿Y qué hizo la persecución? Agarró que este grupo de cristianos fervientes se dispersaran y se fueran a todos lugares, y cada uno, el Señor nos estaba llamando a un lugar diferente. Probablemente unos se fueron juntos, otros no, pero lo que quiero que veamos es que en la soberanía de Dios Él utilizó esta persecución para llevar a cabo la obra del esparcimiento del reino de Dios, donde probablemente tú y yo hoy hemos escuchado la nueva noticia basado en lo que pasó en ese momento, y como Dios utilizó un versículo que todos lo tenemos memorizado, ¿verdad? Romanos 8:28, que Dios obra para bien todo a los que lo aman, porque a los que se llaman por su propósito, ¿verdad? Y a quien los predestinó a ser transformado en la imagen de su Hijo Jesús. Pero lo cierto es que aprender, tener fe en el Señor, es tener fe en que Él es soberano en las buenas y en las malas, en las que nos parece buenísimo, pero en las que no nos parece tan buena, también humillarnos y no elevar nuestro entendimiento más allá de la realidad de que Dios promete que Él está en control, Dios promete que Él es bueno, y Dios promete que tú eres de Él, y que Él va a obrar cualquier medida
de sufrimiento que Él utilice, por el cual nos deje pasar. Si vemos la vida de Job, por ejemplo, pero no me voy a extender mucho, el que va a pensar aquí, el pastor Lucho, mas sin embargo, quería que vieran esto. La mano del Señor está en todos nosotros y debemos aprender a orar y a pedir. Fíjate que Santiago mismo, para entenderla, Santiago nos dice que cuando estemos por muchas pruebas, que nos regocijemos. Pero ¿cómo es esto? ¿Estás loco? ¿Cómo voy a regocijar cuando tenga pruebas? Bueno, y que no tenga sabiduría, pues que pida. ¿Pida para qué? Sabiduría para aprender matemáticas, sabiduría para saber leer el clima, no. Sabiduría para entender y aprender a ver el propósito que Dios tiene para cada uno de esas pruebas por las cuales Él, en su soberanía, en su infinito amor, nos deja pasar. ¿Amén? Me veo más chato. A veces gracias. Es más chato, me vengo por acá. Quiero darle gracias a Dios por la oportunidad que me da acá. No es la primera. Así que quiero hacer una oración para que Dios nos ministre el corazón. Señor, tú eres bueno. Siempre has sido bueno para con nosotros. Y aunque muchas veces no alcanzamos a entender todo lo que nos pasa, hemos llegado a conocerte de tal manera que tenemos la certeza que tú permites las cosas que nos ocurren, aunque no las entendamos, y tú haces que todo opere para bien, un propósito que tienes para con nosotros, Señor. Igual te pido, Señor, el día de hoy, que al compartir tu palabra, tú hagas que esta palabra cumpla con un propósito en nuestro corazón, que nuestro corazón sea la tierra buena y tu palabra la preciosa semilla que dé fruto abundante. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Si tienen sus Biblias, acompáñame a Filipenses capítulo 3. Filipenses 3. ¿Hay luz acá? Ya decía yo, ¿por qué me castigan? Filipenses 3. Quiero leer los versículos que van del 7 al 11. Filipenses 3, del 7 al 11. Pablo está escribiendo y dice: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. En este pasaje, Pablo nos empieza a hablar de su propia vida, lo que él ha experimentado. Si usted lee los versículos anteriores al 7, van a darse cuenta que ahí se encuentra el currículum de Pablo, su hoja de vida. Sí. Si Pablo fuera a pedir chamba, ahí está. Este sería todos los logros de Pablo, todo lo que hizo y lo que consiguió lo tenemos en los versículos del 4 al 6. Estas son mis credenciales, esto es lo que he logrado, esto es lo que soy. Y luego dice: pero ante Cristo, ante el conocimiento de la excelencia de Él, todo lo que antes para mí era lo máximo, hoy lo tengo por basura. La historia está dividida en antes de Cristo y después de Cristo. Nos encontramos en el año 2010. En el 2002, y Fede, corrígeme si que fue el 2009 o el 2003.
el 2003, empezó un pequeño estudio bíblico en la casa de Febe y de mi amado hermano para siempre, Juan Sergio. Y poco imaginábamos lo que Dios haría con este grupo. Sergio también tenía su propia historia, como nosotros tenemos nuestra historia. Permítanme por un instante hacer un recorrido de mi historia. Estando en la universidad me convierto a los 18 años. Y si me preguntan en mis años universitarios qué fue lo mejor que aprendí, y lo mejor que me ocurrió fue conocer a Cristo. Me cambió la vida. Estudié ingeniería, pero no me cambió la vida como me la cambió Cristo. Me enamoré de Jesús a mis 18 años. Lo curioso es que yo no me convierto en una iglesia clásica o tradicional. Yo me convierto a Jesucristo a través de un club juvenil que se llama Young Life, Vida Joven. Acá se llama Algo Nuevo el día de hoy. Es un club juvenil que trata de ir a los colegios y hablarles a los chicos de Jesús. Entonces, cuando yo iba a la reunión del club juvenil, nos sentábamos en cojines en el piso. No teníamos sillas, había un confortable y todos cojines al suelo. Ahora, cuando uno es joven puede aguantar 45 minutos en una posición, pero pues las piernas se entumecen, no tiene que cambiar de posición. Y después de un momento la espalda te aguanta, después ya no te aguanta, así que buscas la mano donde aguantarte ya, porque nos íbamos horas. Amaba Young Life, amaba ese grupo de jóvenes, porque me enseñaron un Jesús amigo, un Jesús informal, un Jesús natural. Me sorprendió que a mí no me predicó de Jesús un tío, como el tío que le está hablando ahorita. A mí me habló un chico un año mayor que yo, y me habló de Jesús con una seguridad y una realidad que me quedé impactado de la familiaridad que tenía de Jesús. Es como que yo les hablara que Elmer toca la batería así. Yo me acuerdo de Elmer cuando era un pedacito así. ¿Se acuerdan? Era lindo y precioso. No sé qué le pasaba. Y miren ahora Elmer, ¿no? Entonces, recuerdo claramente que eran chicos como yo los que me hablaban de Jesús. Recuerdo claramente que se paraban con su Biblia y hablaban la Biblia, decía Primera de Tesalonicenses, ¿no? Primera de Tesalonicenses. ¿Y dónde está? Recuerdo que invité que sin que nadie me viera al índice. Tesalonicenses, página 1004, 1004. Y me iba a la página. Amaba ese grupo. Estando en ese grupo, como a los 6 meses, me dice que tenía que estudiar la Biblia. Que si quería dejar de ser un creyente y convertirme en un discípulo, estaba más de Jesús. Y recuerdo que empecé a llevar estudios bíblicos. En particular, un estudio bíblico que para mí fue fresco y transformador. Que si lo pueden conseguir, lo pueden conseguir. El título de este estudio bíblico, desarrollada por la Cruzada Estudiantil y Profesional para Cristo, en inglés Campus Crusade, se llamaba La Singularidad de Jesucristo. Y en ese estudio, La Singularidad de Jesús, me encontré con un Jesús espectacular. Un Jesús que no podía ser un hombre, ni un gran maestro, ni un líder. Él tenía que ser o un loco mentiroso o Dios. No había otra opción. O él fue el gran mentiroso que engañó a todos, o era el mismísimo Dios encarnado. Y me encontré con el Dios encarnado. Me enamoré de Jesús, me enamoré de Dios, y recuerdo claramente ese verano, estando en la universidad, llegó las vacaciones de verano, y estaba metido en el grupo con los jóvenes, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, jugando ping-pong, jugando fulbito, yendo a la playa, Biblia aquí, Biblia allá. Y cuando empezaron las clases en la universidad en abril, recuerdo que voy y descubrí que todos mis amigos de la universidad se habían vuelto lisurientos y groseros y mal hablados en un verano. Ellos se habían vuelto mal hablados en un verano. No, en un verano que paré solo con cristianos,
Dejé de decir ajos, cebollas, sapos y culebras. Y cuando me encuentro con ellos y los escucho hablar así, sapos y culebras, pero ahí me di cuenta que el que había cambiado era yo. Yo no cambié, Jesús me cambió. Fue Él el que hizo la transformación de adentro a afuera. Llamaba este grupo juvenil algo nuevo con todo mi corazón y quería más de Dios. Nos fuimos un grupo de muchachos un año nuevo. En vez de irnos de juerga, fiesta, parranda, porque todos acostumbraban a hacerlo, un grupo de muchachos, vámonos a hacer un ayuno a la playa y a recibir el año nuevo orando. Y así fue como el 30 de diciembre, 30, 31, 1 y 2 de enero, nos pasamos en un campamento ayunando 4 días, tomando líquidos solo en la playa. Y en esa oportunidad se nos reunió un gringo que no hablaba español. Y ninguno de los 12 que nos encontrábamos en el campamento hablaba inglés. Lo que no sabíamos era que este gringo era un pentecostal de los bravos. Yo no sabía ni lo que era un pentecostal. Yo solo conocía un género cristiano. Pero en ese campamento parece que el gringo dijo, porque no sabía inglés en esa época, dijo: hey guys, you need the Holy Spirit. Muchachos, ustedes necesitan al Espíritu Santo. Y él dijo: I'm going to pray for you. Voy a orar por ustedes. ¿Qué? Bingo, así se llamaba, bingo. Empezaron a imponernos manos a cada uno mientras orábamos. Tenía un año de creyente. La Biblia me encantaba. Y cuando este gringo le puso la mano a uno de mis amigos, arrancó a orar en un lenguaje raro. Cuando le puso la mano al otro, ¡boom!, cayó al piso. Y cuando me llegó a mí, ¿ahora qué me va a pasar? Puso las manos en mí. Y solo recuerdo que en ese momento cierro los ojos y vi mi pasado. Las cochinadas de mi pasado, mis 19 años. Y vi todo lo que había hecho. Y empecé a llorar de acá. No lloraba de acá, lloraba de acá. Y lloraba. Eso se llama quebrantamiento. Oramos 3 horas sin parar. Cuando él empezó a orar por nosotros era como las 5 de la tarde. Cuando abrí los ojos estaba de noche. No sabía lo que había pasado. Le preguntábamos: gringo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y él señalaba su Biblia. ¿Qué dice? No sé, una palabra rara. Acts. ¿Qué es eso, Acts? Fíjate que le sigue. Le sigue Romans. Entonces Hechos. Vamos a Hechos. Y nos íbamos de la versión en inglés King James a la versión Reina Valera. Hechos 2, Primera de Corintios. Y nos llevó por distintos textos de la Biblia. Nos llevó hasta el profeta Joel en el Antiguo Testamento. Y descubrimos, sin que nadie nos dijera nada, que lo que habíamos recibido era un Pentecostés. Habíamos recibido la bendición del Espíritu. Y cuando llegamos después del campamento, donde nuestros amigos de Young Life, no sabíamos que ellos estaban en el otro lado del cristianismo. Y cuando dijimos: hemos recibido el Espíritu Santo, cayó sobre nosotros, Dios hizo maravillas. El siguiente domingo, en una reunión como esta, el encargado del movimiento, después de haberse asesorado con el pastor Humberto Lai, hoy día en la política, el pastor Lai le dijo: ¿sabes qué? Una manzana podrida pudre todo el cajón. ¿Y qué hacemos con los chicos? Bótenlos, échenlos fuera. Ahora, yo amaba a Jesús, estaba enamorado de Jesús, amaba ese local, amaba ese lugar, amaba esa gente, eran mis amigos, mis vacas, mis yuntas. Juntos habíamos estudiado la Biblia, juntos habíamos aprendido, habíamos orado, habíamos cantado. No conocía otra cosa más que eso. No sabía nada de pentecostal, de bautista, nada de eso. Solo conocía a Jesús y nada más. Y cuando el pastor Lai le dice a los líderes del movimiento que nos echen, ese domingo, así como que estuvieran ustedes acá, como que dijeran: Helen, Jonathan, Luigi, pase para acá. Estos 3 los han engañado. Han recibido una doctrina del demonio, por lo cual hoy quedan expulsados públicamente del movimiento. Y ninguno de ustedes se les está permitido hablar con ellos.
¿Qué he recibido qué? Mala doctrina, que el diablo se me ha metido. No sabía. Tenía un añito de cristiano. Recuerdo que los 4 que habíamos ido ese día salimos del movimiento llorando. Recuerdo que en las siguientes 3 semanas tuve que ser a llorar, llorar y llorar. ¿Por qué? Porque amaba a Jesús. Amaba a ese grupo de personas. Amaba a esa iglesia, si lo podemos llamar así. Éramos muchachos juntos, de 2 o 3, ahí está Jesús. Y yo, mi único pecado había sido no querer a una fiesta en Año Nuevo para recibir de Jesús, Señor, dando lo que tienes para nosotros. Y recibimos algo y nos decían que era del diablo. Recuerdo caminar por las calles del Arco llorando y decirle a Dios: Señor, ¿qué pasó? Me engañaste, me engañaste. Yo quería de ti, tú permitiste que el diablo se me metiera. Imagínense lo confundido que estaba. Así que recuerdo que le dije: Señor, si esto es tan confuso, estoy tan dolido, estoy tan herido, los que más amo me han echado, Señor, no quiero saber nada de ti. No pasó en una semana y prendiendo un canal de televisión sale un señor de barba que dice: si no has tenido un encuentro personal con Jesucristo y quieres encontrarte con Él y que te cambie la vida, ven al 4º encuentro católico carismático latinoamericano que se llevará a cabo en el Colegio Carmelitas de San Antonio. ¿Qué es eso? Y se veía gente que levantaba las manos. ¿Qué es eso? Entonces fue curioso. Fue ese día a ese encuentro católico carismático latinoamericano y descubrí que la gente levantaba las manos, que leían su Biblia. Escuché, y por favor no se rajen las vestiduras, escuché un sacerdote, el padre Rómulo Falcón, decir que cuando él tenía 17 años de sacerdote, un chico de 15 años le predicó el Evangelio de Jesús y se convirtió. Cuando él estaba en una crisis espiritual, se encontró con Jesús a través de un muchacho. Así fue como Rómulo se convirtió en el líder en esa época de la renovación carismática, con un solo fin: predicar la palabra. Recuerdo que las ovejas expulsadas nos dieron una lista y nos fuimos a un grupo en Miraflores que se llamaba Labaré, y fuimos ahí y no podíamos creer: hombres, mujeres, niños. Yo podía ver a un obrero de construcción al lado de un militar, tomados de la mano, levantando la mano. Podía ver a una monjita al lado de un chico en shorts. ¿Qué es esto? Hablar de Dios. Pero de alguna forma yo había recibido de Jesús y a mí me habían enseñado que los católicos no conocían a Jesús. Y lo que ocurrió fue que en los siguientes años en mi vida cristiana, Dios nos abrió las puertas en par de los colegios maristas. Champañá, San Isidro, el de San Juan y otros, el de San José del Callao, y predicamos el Evangelio. Recuerdo que le decíamos a un hermano, el hermano Tomás: nosotros solo vamos a enseñar la Biblia, ¿no? Ni nos consideramos católicos, no sabemos lo que somos, porque conocimos a Jesús como tal, y acá estamos, no sabemos lo que somos, solo somos cristianos y queremos enseñar a los chicos la Biblia. Y así fue como surgió Yo Soy, un grupo juvenil carismático que en una época revolucionó, en la época de los 80, fue un ícono, los primeros de 5 años del 80. Recuerdo que viajo a Estados Unidos y cuando regreso, Yo Soy se había hecho iglesia y yo estaba afuera, yo estaba adentro. Entonces me echan de Young Life. El grupo que formo y que saco adelante se convirtió en un grupo juvenil saludable. Llegamos a ser hasta 400 muchachos. Luego nos echan de la iglesia católica. Primero nos votan los evangélicos y luego nos votan los católicos. Formaron iglesias, yo no estaba en esa época, y cuando yo regreso ya no había lugar para mí. Y recuerdo que a través de este señor que salió en la televisión, Jimmy Pestana, sacó un programa de televisión ¿se acuerdan de RBC, que sacó un programa, un cristiano, se llamaba Aventuras en la Fe? Predicaban a Jesucristo e invitaban a un desayuno, y por cerca de 2 años estuve predicando el Evangelio en ese desayuno, hasta que tuve que salirme de ahí.
Y si voy contando, y no quiero contarle más de mí, porque no se trata de contarle de mí, pasé por 7 iglesias. 7 iglesias. Yo, al igual que el fundador de esta iglesia, Juan Sergio, pasamos de un extremo del espectro cristiano, pentecostal carismático, hasta bautista tradicional. Y no nos hallábamos, yo no encontraba ningún lugar. Y Dios me regaló un lugar tal exactamente igual a ese grupo juvenil en el que yo conocía a Dios, en el que enseñaba la Biblia y en el que nos enseñaba a amar a Dios. Hacía un repaso mental. Gracia, que es la iglesia que formé, que Dios formó a través de este siervo. Hemos pasado por 6 locales diferentes. Y en cada local que hemos ido, cuando nos mudábamos, perdíamos gente. Y cuando íbamos a un lugar había que empezar otra vez con gente nueva. Hasta que finalmente llegamos a Monterrico. Hoy día, Gracia tiene 15 años. Creo que de los que fundaron Gracia quedarán 3 o 2. El resto no está. Pero voy a la iglesia de Andrés y encuentro gente de Gracia sirviendo, que estuvo en Gracia alguna vez. Voy a la iglesia de Brian y encuentro gente de Gracia. Voy a la iglesia de John Bonner y encuentro gente de Gracia. Voy a la iglesia de Marquite, encuentro gente de Gracia. Voy a la iglesia del otro Marquito de Chorrillos, encuentro gente de Gracia. Voy a los pablistas cristianos y encuentro gente que alguna vez estuvo en Gracia. Y le doy gracias a Dios, porque una de las cosas que aprendimos es que somos ovejas de Jesucristo. Y es a Dios a quien servimos. Pregunta, excluyendo a Fede, ¿quién de ustedes, de los que está acá, es el más antiguo acá en Cala de Chapezú? ¿Quién es el anticucho del anticucho? A ver. ¿Quién es? ¿Ah? ¿Quién? Rubén. Rubén es el más antiguo. Los que están ahorita acá. Rodolfo. Entonces fíjense qué lindo. Se puede decir que son los dinosaurios del grupo. Los cavernícolas, los anticuchos. ¿No? Pero nada es estático. Ese precioso niño Elmer se convirtió en lo que es ahora. Todos cambiamos. El tiempo no es estático. Todos evolucionamos. Hay una evolución, crecemos como creyentes en nuestra profundidad con Dios. Como personas cambiamos. Los años pasan. Gente se queda en el camino. Gente que caminó con Dios se alejó de Dios. Y el testimonio más hermoso para mí de alguien que estuvo en el mundial y luego regresó a Jesús agarrado con pasión fue Sergio. Él estuvo en Cristo. Se fue al mundial, no al mundial de Sudáfrica, no. Se fue al mundo. Luego volvió a Jesús. Pero con una meta. Él colocaría las bases y pondría la semilla en el corazón de un grupo humano. Así que yo puedo decir que la vida de Sergio fue una ofrenda en libación. Libación era cuando se derramaba vino encima del sacrificio. Así que la vida de Sergio fue una ofrenda para ustedes. Es necesario que el grano de trigo caiga y muera para que dé fruto, el fruto abundante. Y hay ciclos y hay tiempos. Pablo tuvo su tiempo de perseguidor de la iglesia. Era el judío de judíos. Por eso volvemos al texto. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia. Pablo había logrado lo que nadie había logrado. Pablo fue el judío más celoso, el judío más entregado, el judío que se había propuesto erradicar la nueva secta que surgía el cristianismo. Pablo guardó la ley. Él
cuando presenta su hoja de vida, se presenta como perfecto. Tenía de qué gloriarse. Pero Pablo dice, cuantas cosas eran para mi ganancia. Dime, ¿qué tienes que te puedas jactar de ello? ¿Has visto cómo toco la guitarra? ¿Cómo toco la batería? ¿Cómo enseño? ¿Cómo canto? ¿Cómo he estudiado? ¿Cómo hago dinero? ¿Los dones que tengo? ¿Qué don tienes? ¿Qué tienes tú de lo cual puedes sentirte orgulloso de lo que has logrado? Bueno, Pablo dice que todo lo que él había logrado, su fama, su poder, su futuro promisorio, porque Pablo era un chiquillo, era el miembro más joven de la Junta de Gobierno de Jerusalén, del Sanedrín. Pablo tenía el futuro, es decir, probablemente Pablo se había propuesto romper un paradigma, o establecer un paradigma, romper con algo que era considerado que así era. Todos los sumos sacerdotes que había en el judaísmo eran de la facción de los saduceos. ¿Pablo qué cosa era? Fariseo. Y Pablo a todo lo de su generación los sobrepasaba. Además, yo estoy seguro que Pablo se había propuesto, eso lo cuentan en 1 de Lucho 4:4, Pablo se había propuesto ser el primer sumo sacerdote fariseo, algo que era imposible, que nunca había ocurrido. Sí, Pablo, wow, lo tenía todo. Pero dice acá en el versículo 7, cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Ok, ¿cuántos de acá en la universidad han llevado el curso de contabilidad o en algún... ¿Quién ha estudiado contabilidad o ha llevado un curso de contabilidad? 1, 2, 3. Entonces, solamente a nosotros 4 nos han torturado con contabilidad. Hay más, porque para mí los trabajos que nos hacían hacer, poner los asientos, los haberes, los débitos, ganancias, pérdidas, acierto contable, y luego hacer, era para mí una tortura china. Para mí llevar el curso de contabilidad fue un parto, y eso que soy hombre, ¿no? Y saben cómo lo sufrí, hasta que finalmente lo pasé. Bueno, Pablo dice que todo lo que tiene en la columna de los haberes, toda su ganancia, todos sus ingresos, los agarra de la columna de los haberes, ganancia, y lo pasa a la columna de los débitos, pérdida. Ni siquiera dice, aquí lo guardo por saca, stand-by. No, dice, lo tengo por pérdida, pérdida. Lo que para mí era ganancia, lo es estimado como pérdida por amor de Cristo. Mis logros en la carne los considero una pérdida cuando me encontré con Cristo. Y continúo, fíjense, ciertamente. ¿Y saben ustedes lo que significa ciertamente? Me asombré cuando lo descubrí. Ciertamente significa ciertamente. Y ciertamente aún estimo todas. Si antes pasaba sus ganancias como pérdidas, ahora no habla de sus ganancias. Fíjense lo que dice. Ciertamente aún estimo que todas las cosas como pérdida. Estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Todo lo que he logrado, todo lo que tengo, ante el conocer a Jesús, dice, lo estimo como pérdida. Pero como dice, lo he perdido todo y lo tengo por basura. Basura para ganar a Cristo. Esto es exactamente lo opuesto a lo que el mundo enseña. Todo lo que tengo, todo lo que soy y todo lo que logro ante Cristo no tiene ningún valor. Fíjense, vuelvo a mis 18 años. Muchas cosas para mí eran importantes, pero cuando conocí a Cristo y estaba en esos lugares en los que me divertía, en los que hacía cosas, de repente me encontraba en medio de una multitud
la música, el ruido, la fiesta. Yo estaba ahí. Y dentro de mí venía una convicción: ¿qué hago acá? Yo no pertenezco a este lugar. ¿Me quiere poner la cara que sí? No pertenezco a este lugar. Porque cuando conocí a Cristo, descubrí que sea lo que sea que haga y que esté donde esté, si Cristo no está allí, para mí no tiene ningún valor. Amo donde está Cristo, y donde no está, lo llevo conmigo. Eso se convirtió en lo que es ahora el significado de la vida. Continuamos. Y vean el 9. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Bueno, Pablo sabía que Jesús iba a regresar. Si vamos por un momento a Segunda de Pedro, capítulo 3. Versículo 14. Utiliza la misma palabra griega, ser hallado. En Filipenses dice Pablo, para volver, ser hallado en Cristo. Pero Segunda de Pedro 3:14, Pablo dice: por lo cual, Pedro dice, por la cual, oh amados, estando en espera de estas cosas. ¿Qué cosas? ¿Cuál es el título del capítulo 3 de Primera de Pedro? ¿Alguien lo puede leer? La venida, el día del Señor vendrá, la venida del Señor. Entonces, cuando Pedro dice, por lo cual, amados, estando a la espera de estas cosas, ¿qué cosas? La venida del Señor. Jesús viene. Procuren con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles en paz. Ser hallados en Él, ser hallados irreprensibles, ser hallados sin mancha. Volvemos a Filipenses, versículo 9, 3:9. Y ser hallado en Él. Cuando yo era niño, jugaba, me acuerdo, en el kinder o en el primer grado, la profesora colocaba una soga en el piso y nos decía: todos ustedes se encuentran en la tierra. Cuando yo diga mar, saltan al mar, y cuando digo tierra, saltan a la tierra. El que se equivoque sale, o el último sale. Sí, yo estaba ahí, yo siempre era empeñoso, así, yo voy a ganar, estaba ahí. Pero pues, la señora te decía: mar, viene primero, tierra, tierra, mar, mar, tierra, mar, tierra. Y recuerdo que, por ser el más empeñoso e hiperactivo, era el primero en perder. Pero tú dirás: pastor, ¿qué tiene que ver eso con lo que está predicando? Son las posibilidades cuando Jesús venga: ser hallado en Cristo o sin Cristo, mar, tierra. Y Pablo dice: cuando Jesús venga, quiero estar en Cristo, ser hallado en Él, porque Jesús vendrá. Y esperemos que nos encontremos en Él, ser hallados en Cristo. Eso es precioso. Y continúa explicando acá Pablo: no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Y rápidamente, solo existen dos tipos de justicia:
la mía y la de Dios. Mi justicia, yo la obtengo. La justicia de Dios se recibe. Mi justicia, yo la chambeo. La justicia de Dios es un regalo. Por eso acá dice, no teniendo mi justicia que la chambeé, la trabajé por la ley, sino en lugar de mi justicia, que soy yo quien la trabajo, prefiero la que se recibe como un regalo por la fe, la justicia que es de Dios por la fe. Y ya Pablo, en el mismo libro de Efesios, nos decía, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Esto no es de vosotros, no es que se lo merecen, es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pablo tenía de qué jactarse y de qué gloriarse, pero todo lo que Pablo tenía para jactarse, lo tiene por basura, para recibir lo que Dios le da. Esto es lo que me asombra del cristianismo. El cristianismo es recibir lo que Dios ha hecho por mí y vivir una vida agradable a sus ojos. Porque todo lo que hacemos no lo hacemos para los hombres, sino para Dios. Volvemos a Filipenses y ya seguimos avanzando. Dice el versículo 10, a fin de conocerle. Y este conocer no es un conocimiento intelectual, conocer las doctrinas, las correctas teologías respecto a la divinidad de Jesús. El conocer no significa tener un conocimiento intelectual. Jesucristo es la segunda persona de la Trinidad que vino y murió en la cruz. No, no es ese conocimiento intelectual. Habla de un conocimiento del corazón. Por ejemplo, si tú estás en un lugar y reconoces en ese lugar a alguien de la televisión, no es que lo conoces, sabes quién es, y lo estás reconociendo. Pero para conocer, cuando Pablo dice acá, a fin de conocerle, solo se conoce a una persona conviviendo con ella, estando en el mismo techo. Nadie sabe cómo es Pecú, más que todos los que están en su casa saben cómo deja las medias tiradas en el cuarto. Entonces, nadie conoce a alguien si que no pasas tiempo con él. Y el anhelo de Pablo es, dice, que su anhelo es a fin de conocerle. Y luego dice, dos, ¿qué otra cosa quiere Pablo? A fin de conocer el poder de su resurrección. El poder de la resurrección habla, Jesús dijo, cada vez que anunció su muerte, proclamó su resurrección. Y al tercer día, su cuerpo se levantó de entre los muertos y se fue a la presencia de Dios. Él resucitó. Ese poder de la resurrección es el poder que ahora opera en nosotros. Ese Jesucristo resucitado es el que vive dentro de nosotros en la persona del Espíritu Santo. Fíjate, vivir la Biblia, cumplir con lo que la Biblia dice humanamente es imposible. Nadie, por más bueno y que se esfuerce y más conocimiento que tenga de la Biblia, puede lograr vivir una vida de acuerdo a ella. Solo hay una manera de poder vivir la vida, la Biblia, lo que dice la Biblia, la vida cristiana, y es con la asistencia del poder de Dios en nosotros. Es Dios quien me capacita a poder obedecer las Escrituras. Por ejemplo, obedecer 3 capítulos de la Biblia, Mateo 5, 6 y 7, conocido como el Sermón del Monte, es humanamente imposible. Lo puedo lograr con la asistencia del Espíritu Santo. Sir Bertrand Russell, inglés, agnóstico,
que si me preguntaran cuál es el intelectual que le ha hecho más daño al cristianismo, Bertrand Russell, él se leyó la Biblia de Génesis a Apocalipsis, lo que algunos de ustedes no han hecho. Lo hizo más tóxico. Pero, ¿tuvo algún beneficio de Bertrand Russell leer de Génesis a Apocalipsis? No. Porque es el Espíritu Santo el que trae convicción. Y es el Espíritu Santo quien en nosotros hace el cambio de adentro para afuera. Es más, ni siquiera nos damos cuenta cómo hemos cambiado. ¿Cómo te das cuenta cómo hemos cambiado? Cuando estás en tu casa y entra tu hermana con tu pueblo favorito. Y tú, aunque sea me hubieras dicho. Si me lo hubieras pedido, te lo hubiera prestado. Ahora, por favor, cuando te lo saques, me lo lavas y lo pones en mi cajón. Y de repente tu mamá y tu hermano salen, no lo puedo creer. Antes te jalaba los pelos, salía espuma por la boca, los ojos desorbitados, le arranchabas, le jalabas el pelo y es increíble. ¿Qué está pasando contigo? Y tú, wow, Dios mío, sí que me estás cambiando. Y esto es lo que Dios hace. El poder del Cristo resucitado que opera en nosotros y nos capacita para vivir la vida cristiana. Ahora, yo conozco muchas iglesias que, a diferencia de todas las Calvary Chapel que enseñamos la Biblia libro por libro, capítulo por capítulo, versículo por versículo, siempre están enseñando que lo que la gente quiere escuchar. Así que tú llegas a iglesias donde la gente, el pastor dice, ¿y quieres el poder? Acá está el poder de su resurrección, pasen a recibir el poder. ¡Bum! Poder, ¡bum! Los que quieran el poder, ¿quién quiere el poder? El poder así, quiero el poder de Superman, quiero salir y volar, y el poder, qué lindo el poder. Pero el versículo, lo que sigue adelante del versículo, no me gusta. ¿Alguien tiene el liquid? Porque no me gusta esto del poeta, bonito. Ya, pastor, ¿vas a venir a malograr? Un liquid, por favor. Todos hoy día vamos a borrar de nuestra Biblia la parte del versículo 10 que dice, y la participación de sus padecimientos. Pablo anhelaba poder tener, en inglés dice fellowship, el compañerismo en sus sufrimientos. Para Pablo anhelaba el poder, anhelaba conocer más de Cristo, pero también, entre una de las cosas que anhelaba era poder participar de los padecimientos. Andrés nos decía temprano lo que dice Santiago: tengan por sumo gozo cuando se hayan diversas pruebas. Yo no quiero que un cristiano le pida, Señor, mándame sufrimientos y padecimientos. ¿A quién le gusta sufrir? ¿A nadie? ¿A nadie le gusta sufrir? Es más, es una enfermedad catalogada dentro de la psicología. A las personas que les gusta sufrir, ¿cómo se les llama? Masoquistas. Masoquistas. La muchacha decía el papá que le daba duro y le pegaba y le regañaba. Ahora cuando es grande buscan novios que le peguen, le regañen y la maltraten. Porque su papá la maltrataron, entonces lo que conoce, no conoce otra cosa. Le gusta el... Pero eso no, eso es malo. Pero acá Pablo está hablando de otra cosa. Y quiero que por favor me entiendan, porque con este pensamiento voy a cerrar la enseñanza. Pablo está diciendo la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llego a la resurrección de entre los muertos. Pablo está preso en Roma, le escribe la carta a los filipenses, se va a ver ante Nerón, él ha pelado ante el César, y el César que le toca es el loco, que a su caballo lo hizo congresista. Porque tenemos burros en nuestro congreso, pero bueno, a su caballo lo hizo congresista. Nerón, congresista de la República, el caballo sentado ahí. Y ya me salí allá. Y Pablo estaba enfrentando a la muerte. Nerón podía matarlo, pero Pablo dice que si lo que le espera es la muerte, él quisiera irse a la presencia de Dios, experimentar la resurrección de los muertos.
pero si le llega la muerte, no tiene ningún problema en recibirla, porque su Jesús, por él, también murió. Así que para él es un gozo padecer por Cristo. Ahora escúchenme. Para que exista resurrección, ¿qué tiene que venir primero? Muerte. Así que vienen juntos el padecer los sufrimientos y la gloria del poder de la resurrección. Vienen juntos. Padecer por Cristo. Y en los 7-8 años de Calvary Chapel Surco, ustedes han sido una iglesia privilegiada, una iglesia que ha padecido lo que pocas iglesias han padecido. Es más, cuando cantaban una canción, a ver si encuentro la letra acá, ¿está en orden? ¿Están para atrás, para adelante? Está en orden, una de las últimas. Una de las letras de las canciones que cantaron es, ¿cómo se llama la canción? La que somos una generación, ¿esa cuál es? La última. La última, ¿está de acá? ¿Rindo mi ser? Ahí está, esta es. Quiero aprovechar que esta canción, oraba por ustedes mientras escuchaba esta canción, ya que dice, rindo mi ser, la participación de sus padecimientos. El que quiere vivir en pos de mí, niéguese a sí mismo, rinda su ser. Sígueme, Señor, me acabo de casar. Deje que vaya en mi luna de miel y regrese, luego te sigo. Sígueme, Señor, se murió mi viejito, tengo que enterrarlo. Sígueme, acabo de comprar una yunta de bueyes y tengo que probarlo. Todas estas personas pusieron excusas. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Rindo mi ser, me arrodillo. ¿Qué indica la actitud de arrodillarse? Humildad, porque inmediatamente en la canción dice, hazme humilde, Señor, y la palabra de Dios dice que el que se exalta será humillado, pero el que se humille será exaltado. Y luego acá es una oración: saco mis ojos de la maldad, porque estos ojos son las ventanas del alma, y con estos ojos vas a llenar tu computadora de muchas cosas que no quisieras ver o que va a traer consecuencia. Por eso dice, Señor, saco mis ojos de la maldad, dejo mis ídolos, dejo todo aquello que toma tu lugar. No quiero que entre tú y yo haya algo, Señor. Limpia mis manos y mi corazón. Y yo creo que como cristianos todos los días estamos acercarnos a Dios y pedirle perdón, porque aún estamos lejos de ser la persona que Dios quiere que seamos. Y luego dice, Señor Jesús, no me dejes ir. Hay un versículo en Juan, a veces me lo encuentras, Andrés, que Jesucristo habla de las ovejas, dice, nadie las arrebatará de mi mano, dice Jesús. Juan 10, ¿no? Sí. Y aunque somos las ovejas de Jesús y Jesús nos tiene en sus manos, Él no va a dejar que nada en el mundo, cualquiera que quiera arrebatarnos, Jesús lo va a sacar. Fuera, 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 fuera. Entonces acá estamos, somos una ovejita. Él no va a dejar que nada nos arrebate de sus manos. Pero sabes, Él no te va a retener. Aunque nadie te puede arrebatar de las manos de Dios, no podemos salir. Podemos saltar. Juan 10:29. Jesús dice claramente que Él no dejará que nadie nos arrebate de sus manos, pero no nos tiene encadenados. Jesús nos deja libres. Y como ovejitas libres, podemos escoger caminar al lado de Jesús o alejarnos. Es más, una parábola archiconocida, la oveja perdida. ¿Cuántas ovejas eran? 100. Una ovejita se perdió. Es más,
El pastor conocía a todas las ovejitas por su nombre. Y cuando llega, Clotilde, Clotilde, o Clarabella, Clarabella, una por una se llama, ha llegado al aprisco. El aprisco era un lugar abierto pero con un cerco natural. Podía agarrar una ladera de una montaña, colocaba unas rocas y colocaba unos troncos y las ovejitas no salían. Entonces ahí en el aprisco le atendía un momento el pastor antes de llevarlas todas de regreso a donde pasaría la noche. Y ahí se da cuenta el pastor que Clarabella no está. Deja las 99 en el aprisco, no las deja sueltas ni abandonadas, allá piérdanse, no, las deja cuidadas. Probablemente tiene 1 o 2 perros. Y se va el pastor a buscar a la ovejita perdida. Y su corazón está con ella. ¿Saben ustedes por qué tiene el báculo de los pastores un gancho grandazo? Cuando la ovejita cae en un hueco, mete eso por debajo entre las patas y la alza. Y le encuentra a la ovejita, muerta de frío, hecho un ovillito. Y el buen pastor llega y la toma y la trae de nuevo al redil. Pero somos espíritus indómitos y muchas veces queremos hacer las cosas a nuestra manera. Señor Jesús, no me dejes ir. Y esta parte de acá, haznos, Señor, una generación que busque tu rostro, oh Dios de Jacob. Y ustedes no se han dado cuenta que han sido un milagro de Dios. Lo que Dios ha hecho con esta iglesia y lo que ha hecho con ustedes es fabuloso. Ustedes han estado viviendo en la punta de la ola de Dios. Sí, Dios se está moviendo en esta hora y ustedes estaban ahí. Han venido pastores acá con iglesias de 10,000 personas y llegaban acá y mientras ustedes cantaban ellos lloraban. El pastor Rey Jaramillo me decía, yo tengo que traer bandas musicales y organizarles eventos a mis jóvenes para entretenerlos y atraerlos para Jesús. Pero estos chicos hacen la obra de mi iglesia, hacen la obra de Jesús. Quisiera cambiar a todo mi grupo de 200 jóvenes por todos ellos. ¡Qué bendición lo que tienen en Perú! Y ustedes han sido una generación increíble. Yo estoy seguro que mañana Helen va a tener a su hijita, se va a casar, va a tener trillizas y le va a decir a sus trillizas que tengan 16 años, le va a decir, Helen, ¿a qué edad te convertiste? A los 15. Y Helen le va a decir a sus hijas, cuando yo tenía tu edad, dirigía la escuela dominical, salía con los niños, hacía esto, organizaba otro. Y tus hijas te van a ver, mamá, eres una marciana, las chicas de 16 años no hacen eso. Yo sí lo hacía, porque ustedes han sido una generación que buscó el rostro de Dios. No se han dado cuenta lo precioso que han vivido y no han llegado a caer en cuenta lo que Dios ha hecho con cada uno de ustedes. Ustedes son uno de los pocos grupos de cristianos en el mundo que han padecido sufrimientos y que han servido a Dios de todo corazón sin esperar nada de nadie, y todo únicamente los motivaba el amor. Ustedes son esa generación, porque les aseguro que probablemente pasarán 20 años o 30 años para que en algún lugar del mundo hay otro grupo tan selecto como ustedes, en su entrega, en su dedicación y en su amor. Pero, Pastor Lucho, somos jóvenes, tenemos tentaciones, pecamos, igual que los adultos, y tenemos dudas, nosotros también tenemos dudas, y luchas, también luchas, pero de una manera increíble, a través del fuego de las pruebas, Dios ha hecho de ustedes
un material humano preciosísimo. Chicos, cada uno de ustedes son preciosísimos delante de los ojos de Dios. Y yo estoy seguro que si hay alguien que califica para este versículo, son ustedes, de poder experimentar con Jesús sus padecimientos, el poder de su resurrección y vivir una vida entregada a Dios. Han vivido algo que no se han dado cuenta de lo que es. Han hecho cosas que nadie ha hecho. Han hecho locuras, porque yo soy testigo de las locuras. Sin tener, han repartido cajas de regalos para niños. Y ni las cajas las tenían. Y la manera como Dios les daba las cajas, yo he escuchado los testimonios y yo decía, estos chicos son unos locos porque no se dan cuenta de lo que están haciendo. Linda generación de Jesús. Ustedes son hijos de un hombre que vivió para Dios. Y lo que más quiso en la vida es transmitirles a ustedes que pueden ser hombres y mujeres de Dios en medio de una generación que le da las espaldas a Dios, pero que ustedes han decidido seguir el ejemplo de su mentor, que amó a Dios con todo su corazón.